пизда. Это просто пизда. Esta tarde se registró un sismo de una magnitud de 8.8 muy fuerte en la costa este de Rusia, en la península de Kamchatka. Bueno, ahí hubo varios heridos, pero aún no hay una cifra oficial. Ante la magnitud ya se ha activado una alerta de tsunami en varias zonas del Océano Pacífico. El fenómeno podría afectar la costa rusa, Japón, Guam, el archipiélago hawaiano y partes de Alaska. Un sismo muy fuerte y que podría generar, ya además de los daños que ha generado, más daños, Jorge. Sí, México también está atento al fenómeno. La Secretaría de Marina informó que se prevé un incremento en el nivel de las olas en la costa mexicana, en la costa del Pacífico, a partir de las 2 de la mañana. Se pide estar alerta en los puertos de Baja California, Baja Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. A la población se le pide estar alejada de las playas hasta que la alerta sea cancelada. Podrían aumentar el nivel del mar. Se estima que en México podría aumentar entre 30 a 50 centímetros y poco más de 1 metro. Así que hay que tomar todas las consideraciones. Apenas comienzan a llegar las primeras olas a Japón, todavía no han llegado a Estados Unidos. Aquí se estima que llegarán en unas 3 horas, cerca de las 2 de la mañana. Le tendremos toda la información, pero vamos con la información dura. Vivi. Así es, Jorge. Bueno, y otra vez en Tamaulipas, ayer fuerzas de seguridad federal encontraron casi 2 millones de litros de combustible ilegal en Reynosa. Imagínense lo que es eso en magnitud. Además, fueron decomisados 9 tractocamiones, 2 vehículos, una barredora industrial, 39 autotanques, una motocicleta, 12 motobombas, 13 contenedoras de almacenamiento móvil, 2 generadores de energía, todo en un amplísimo predio a la vista de todo el mundo. ¿Y nadie se dio cuenta? Sí, desde febrero en Tamaulipas por estos delitos se ha detenido a más de 5,000 personas. Lo que asombra es que no haya un solo funcionario detenido, un funcionario federal, estatal, municipal, de cualquier nivel, como si nadie hubiera tenido que ser cómplice en una trama que cruza a lo largo y a lo ancho del país, pero que tiene en Tamaulipas su eslabón central. El robo de combustible está imparable en prácticamente todo el país. Son varios los grupos criminales que encontraron en este delito una fuente importante de ganancias ilícitas que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, representa la segunda fuente de ingresos para los cárteles, solo detrás del narcotráfico. Un panorama completamente diferente al que pregonó el expresidente López Obrador, quien en varias ocasiones dijo que el robo de combustible estaba a punto de ser erradicado. Todo lo contrario, su plan para combatir este delito fracasó. Tamaulipas es uno de los estados donde grupos criminales operan el robo y comercialización ilegal de combustibles. Hace unos días, los trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad permitieron localizar una bodega clandestina que almacenaba hidrocarburos en la colonia La Escondida, en Reynosa. Al lugar llegaron fuerzas federales y estatales, quienes aseguraron el inmueble y más de 1.8 millones de litros de combustible. En el lugar también encontraron pipas, tanques, vehículos y motobombas. Todo lo incautado, incluida la bodega, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones. Lo cierto es que no hay semana en la que no se encuentren tomas clandestinas. Los operativos para combatir el contrabando de gasolina ilegal han dejado decomisos históricos, desde la clausura de una refinería clandestina en Veracruz hasta la desarticulación de una de las principales organizaciones dedicadas al robo de combustible. Pese a la estrategia, golpes a las redes criminales y la detención de más de 5,000 personas desde febrero, el robo y venta de combustibles no cesa. En buena medida porque la gente que estructura este delito, los funcionarios corruptos en ambos lados de la frontera, no son detenidos. El tráfico de narcocombustible derivado del robo de hidrocarburos a Pemex para revenderlo a Estados Unidos revela un entramado de organizaciones a gran escala en el que están involucrados funcionarios de ambas naciones. La Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, por sus siglas en inglés, detalló la operación de los cárteles para contrabandear el petróleo crudo y gas a la Unión Americana.
La red ilegal del contrabando de combustible inicia en México. Hay que destacar que los intermediarios en ambos países son clave en este proceso. Son quienes facilitan el envío y venta a pequeñas empresas estadounidenses que operan cerca de la frontera. Una vez que los cárteles roban el hidrocarburo, lo depositan en tanques de almacenamiento en terrenos cerca de los centros de distribución clave del sector energético, como Veracruz, Altamira y Monterrey. Después se trafica a Estados Unidos, principalmente a Texas, donde se factura y vende a otras compañías de petróleo y gas natural, tanto en la Unión Americana como en Japón, India y África. Incluso México, donde llega refinado, pero simulando ser otro producto. La mejor manera de distribuirlo es en buques cisterna, debido a la capacidad de transportar 250,000 barriles. Debido a que los lubricantes industriales no están sujetos al IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, el combustible es etiquetado así para engañar a las autoridades y completar el contrabando de combustible. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y no sabemos si este reetiquetado para que el combustible no pague impuestos sea para que las autoridades no se den cuenta, o por supuesto que las autoridades están coludidas para dejar pasar el combustible de esta manera sin pagar impuestos, por supuesto. Y esa impunidad que se ve en Tamaulipas ha permitido que vuelvan a crecer grupos criminales que estaban prácticamente desaparecidos desde hace 7 u 8 años. En uno de ellos, uno de estos grupos criminales es, bueno, por ejemplo, el Cártel del Golfo, con sus derivados como el Cártel Sombra, que fue el responsable del secuestro y la muerte de la maestra y taxista Irma, cuando la vimos aquí con encapuchados encañonándola, y que después nos dicen que se murió de un infarto. Una tragedia lo que le sucedió a la maestra Irma. Ayer la gobernadora Rocío Nale dijo que quienes decíamos que la maestra fue asesinada éramos, así lo dijo, unos miserables, porque argumentó la maestra murió mientras era violentada por un infarto, como si eso no fuera una forma de asesinato. Hoy hasta la presidenta Sheinbaum la tuvo que corregir. Le tuvo que corregir la plana y decirle que infarto no, el hecho era terrible y lamentable. Rocío Nale dio una entrevista el día de hoy donde dijo sí que fue un asesinato, pero que estábamos todos muy alterados. No, ella nos llamó miserables a quienes decíamos que había sido un asesinato. Ellos reconoció que había sido un asesinato. Habrá que ver quién es el más miserable. Mientras tanto, los cárteles operan con tranquilidad y con muchos recursos, como usted vio, en Tamaulipas, en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Son de estas mismas organizaciones, enfrentadas a veces entre ellas. El Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, con sus derivados como este grupo Sombra, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Siguen las revelaciones tras el asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz. Tenía 62 años y era taxista. Fue privada de la libertad el pasado 18 de julio por un grupo criminal que le exigía el pago de cuotas y en caso de no hacerlo, sería asesinada. Una auténtica extorsión. Así ocurrió. El 24 de julio su cuerpo fue localizado en el municipio de Álamo, Temapache. Pese a la evidencia, donde se ve a Irma de rodillas y hombres encapuchados a su alrededor, incluso uno de ellos apuntándole en la cabeza, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, insistió en que fue un infarto lo que mató a la maestra y llamó miserables a quienes dijo han hecho un escándalo de este caso. Es de miserables, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley. Aquí está. Aquí está, la maestra fue violentada. Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Hasta el momento hay 2 detenidos, pero no son imputados por el homicidio de Irma, sino por otros delitos. Estos sujetos pertenecen al grupo criminal identificado como La Sombra. Incluso se autodenominan Cártel Mafia Veracruzana. Sus actividades delictivas incluyen la extorsión, el secuestro, el narcomenudeo y el robo de hidrocarburos. Utilizan la violencia y la difusión de material audiovisual en redes sociales como una estrategia para infundir miedo. Como ocurre con el paso de los años, el abatimiento o detención de líderes genera reestructuraciones dentro del organigrama de las organizaciones delictivas y en algunos casos fragmentación. Y así pasó con el Cártel del Golfo en 2010.
terminó con la creación de los Zetas, algunos de los remanentes de ambas organizaciones delictivas que tenían presencia en el Estado optaron por crear una alianza de facto. La Sombra es una de esas células emanadas del Cártel del Golfo. Según informes oficiales, opera en los municipios veracruzanos de Tuxpan, Pánuco, Álamo Temapache y Tihuatlán. El principal líder de La Sombra es Martín Martínez Hernández, alias El Mirinda. La Sombra disputa Veracruz con el Cártel del Noreste, otro grupo surgido en la fractura del Cártel del Golfo. Tiene presencia en municipios del norte de Veracruz, la zona metropolitana y específicamente en la Antigua. Tanto La Sombra como el Cártel del Noreste replican las tácticas de violencia que sus antecesores usaban y que generaron la mayor violencia en México. El caso de Irma no es único. Este martes otro taxista fue atacado en Veracruz. Fue en el Hospital Civil de Tuxpan, donde se encontraba debido a que fue herido de bala. Un hombre se hizo pasar por familiar y al encontrar la habitación del taxista, comenzó a disparar. El padre de la víctima trató de proteger a su hijo, pero recibió varios disparos y murió. El taxista resultó nuevamente herido y es reportado grave. El fin de semana otro taxista fue asesinado sobre la carretera Cazones-Tuxpan, a la altura de la comunidad Praxedis de Guerrero. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y continúan los llamados a los morenistas para que vivan en la justa medianía, sin ser ostentosos, pero los llamados caben en el vacío. ¿Por qué? Porque los hechos desmienten una y otra vez que esos llamados no sirven para nada. Ahora, la última versión en los ámbitos cercanos a Morena es que Andy y los demás, imagínese usted, son nada más y nada menos que espiados por la CIA, como si no hubiera cientos de turistas que les toman fotos, Jorge. Por años dijeron que no eran iguales, pero resultó que sí. Mi papá fundó la oposición. No somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno. No creemos en el nepotismo. Creemos que es una lacra más. Así se expresaba Andy López Beltrán en 2018. Criticaba a los cuatro vientos los lujos y abusos de los políticos, en especial de sus hijos. Los llamó juniors. 6 años después, 1,423 mañaneras y 2,932 horas después, en las que su padre se la pasó hablando de la austeridad republicana y criticando el estilo de vida de los conservadores y de las clases media aspiracionista, parece le entró por un oído y le salió por el otro. No consumir de manera enfermiza. Si ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? Cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. ¿Y los principios de los que tanto habló papá? Ahora, Andy, el secretario de organización de Morena, que por cierto no asistió a la Asamblea Nacional de este fin de semana por pasar unas vacaciones a todo lujo como un junior, es víctima de sus palabras. Mientras se reunía la plana mayor de Morena, Andy viajó a Tokio, Japón. Se hospedó en el lujoso Hotel Okura, donde las habitaciones pueden superar los 60,000 pesos por noche. El austero político se paseaba con lente oscuro y gorra. También fue captado afuera de la tienda de lujo Prada en Aoyama, otro exclusivo barrio de Tokio. Andy estuvo acompañado del diputado federal de Morena, Daniel Asaf, y del empresario Mario Manuel Guerra Mabarak. No fue el único de la dinastía López captado gastando el dinero familiar en lugares de lujo. A Jesús Ernesto se le vio en un exclusivo antro de Santander, España, país donde estudiará la universidad y vivirá con su madre, Beatriz Gutiérrez Müller. Otro que andaba en tierras ibéricas y que desairó al Consejo Nacional de su partido fue Ricardo Monreal, quien fue captado en el restaurante de un lujoso hotel de Madrid. El secretario de Educación, Mario Delgado, optó por viajar a Lisboa, mientras que a Miguel Ángel Yunes Linares, pieza clave de la 4T para aprobar la reforma judicial, se le vio en un club de playa en Capri, Italia.
Así las vacaciones nada modestas de los políticos en Morena. Pero tanta diversión no pasó desapercibida en Morena. Se dice que al interior del partido en el poder existe duro debate sobre estos viajes y sobre todo cómo fueron captados en diversas partes de Europa. Algunos apuntan a fuego amigo y que dentro del partido corrieron la voz para avisar dónde estarían sus compañeros morenistas. Los más audaces piden apuntar la mirada hacia la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Lo curioso es que ninguno de los vacacionistas quiso pisar suelo estadounidense. Lo cierto es que este escenario vuelve a revelar las tensiones que existen entre el oficialismo y los sectores más duros del morenismo, cercanos al expresidente López Obrador. Bueno, lo de la CIA es inverosímil. Y como decía Viviana, como si no hubiera turistas que los conocieran, que les pudieran tomar fotos y quizás, bueno, como se dice, sus propios compañeros de partido. También, mire, simplemente es la ostentación que hacen y la hipocresía con que se manejan. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque dicen que han viajado con sus propios recursos. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De qué trabajó Andy López Obrador? ¿De qué trabaja? ¿Cuánto cobra en Morena? Si no me equivoco, un sueldo en Morena anda alrededor de 60,000 pesos. Y lo mismo ocurre con muchos otros. ¿Cómo termina Jesús Ernesto, el hijo de López Obrador, estudiando en la Complutense de Madrid, su mamá viviendo en Madrid? ¿Dónde salen tantos recursos? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque no han trabajado jamás en la iniciativa privada. Mientras tanto, en las próximas 48 horas, menos probablemente, se tiene que definir mucho de la relación comercial de México con Estados Unidos. Hay un debate, ¿por qué el primero de agosto Estados Unidos dijo que comenzará a aplicar un 30% de arancel a todos los países que no hayan llegado a acuerdos comerciales con ellos? Lo que busca México en este acuerdo, habrá que ver si lo logra o no, es separar la negociación comercial y económica de la negociación de seguridad. Trump, la Casa Blanca y un sector de los duros aquí en México quieren empaquetar todo. Quieren que sea todo un paquete, o nos dan todo o perdemos todo. La verdad, si se empaqueta todo, la seguridad, la migración, la economía, todo en una misma negociación, para nosotros, como país, es una negociación de perder. Si se logra separar lo comercial de la seguridad, o sea que haya dos negociaciones diferentes, hay que dividir a su vez lo comercial en dos ámbitos. Por una parte, los productos protegidos por el TEMEC, que hoy tienen, hay que recordarlo, 0 arancel. Y se tendrá que aceptar una tasa para el resto de los productos, buscando que sea menor al 30%. Será difícil, ¿eh? Será muy difícil que la tasa sea menor al 30% para los productos que no están protegidos por el Tratado de Libre Comercio. El porcentaje actual de productos protegidos por el TEMEC, o sea, de los productos que se exportan a Estados Unidos bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio, que hay que hacer que se respeten y se cumplan en forma estricta, supera el 80% del total. Por eso es imprescindible lograr que se siga respetando el tratado. Es necesario llegar a acuerdos que incluirán, sin duda, algún arancel. Ningún país se ha quedado sin arancel. En los últimos días han negociado el Reino Unido, ha negociado China, ha negociado Japón, ha negociado Vietnam, ha negociado Singapur, ha negociado la Unión Europea. China y Japón tienen un punto a su favor que es muy importante. Tienen una cantidad multimillonaria, una enorme cantidad de bonos del gobierno estadounidense. Si los liberan al mercado, en Estados Unidos aumentarán las tasas y aumentará la inflación. Entonces, es un instrumento muy poderoso que tienen. La Unión Europea tuvo que aceptar un arancel general de 15% para todos los productos que exporte a la Unión Americana, dejando fuera con un posible gravamen en el futuro de 25%, a la industria farmacéutica, que es uno de los mejores negocios que tiene hoy la Unión Europea. La renegociación del TEMEC, que incluirá muchas cosas, comenzará en enero. La idea es tratar de llegar con este acuerdo parcial hasta enero
para comenzar a renegociar sobre esas bases el propio Tratado de Libre Comercio. Los acuerdos de seguridad son otra cosa y serán muy difíciles de abordar. Deben partir de las demandas que tiene Estados Unidos y de las acciones que tome México. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque México está haciendo muchas cosas en el ámbito de la seguridad, pero Estados Unidos quiere las redes políticas de protección de los grupos criminales. Todo eso se requerirá un acuerdo especial. Se habla de un acuerdo de seguridad con Estados Unidos en las próximas semanas, en los próximos meses, pero tendrá que ser un acuerdo que tendrá que tener esos gestos políticos. Y finalmente, ante todo eso, decía Marcelo Ebrard, el día de hoy México ha hecho todo lo que tenía que hacer antes de que se decida sobre estos aranceles el día 31, el día jueves, pero la verdad, hasta el día de hoy, a menos de 48 horas, nadie sabe, Viviana, nadie sabe qué diablos decidirá Donald Trump, ni en México ni en la Casa Blanca. Pero además de todo es un tema muy, muy complicado. ¿Cómo es posible que no tengan amarrado en México todavía, de alguna manera, qué va a suceder con esos aranceles? ¿Cómo no pueden dividir, simplemente decir, a ver, esto es lo que hay en temas de seguridad, esto es lo que vamos a aportar y trabajar como país, y vamos a dejar el tema económico por otro carril, que sería importantísimo poderlo hacer? Imagínate nada más que no se haga de esta manera, Jorge. Y mientras tanto sigue el debate por las leves sanciones que impuso el INE a los ganadores de la elección judicial, con multas establecidas con base en su capacidad de pago. Imagínese nada más. Esto también va a ser un tema con Estados Unidos, que se haya prácticamente desmantelado todo el Poder Judicial en México. Pero vea usted, hacen trampa. A los mismos que ganan son los mismos que aparecen en los acordeones. Y la sanción es de acuerdo con lo que ganen. De acuerdo con lo que ganen, lo que les están cobrando a cada uno de estos personajes es más o menos lo que va a ser una quincena de lo que van a ganar en los próximos 12 años. Incluso hay consejeros como Guadalupe Tadei que argumenta que no tenía que haber una sanción. Imagínense nada más. Eso hoy lo suscribo también, ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. No lo que dijo Tadei, sino lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que no lo pueden definir en el INE, lo tienen que definir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es un tema gravísimo, Jorge. Sí, la presidenta dice que no tiene que haber sanciones. Le apuesto una cosa. Por 3 votos contra 2, el tribunal es muy posible que deje a todos sin sanción. Hablando de las sanciones, para que vea usted cómo se comparan las cosas, resulta que los ministros y otros magistrados y jueces que hicieron acciones ilegales para llegar a ese puesto tienen una multa más baja que la mujer esta que insultó a un policía y que se armó un gran escándalo. Pero bueno, ellos tienen que pagar menos que lo que tiene que pagar esta mujer, criticable por supuesto, por un pleito callejero. Como si hacer trampa para llegar al Poder Judicial fuera menos costoso y menos ilegal, vamos a llamar así, que simplemente tener un pleito callejero. Vaya paradoja, ¿no, Jorge? La legalidad simplemente se va a premiar por hacer trampa, imagínese nada más. Mientras tanto, y bueno, ya en temas más bonitos, por supuesto, el Papa León XIV ha recibido influencers de todo el mundo en el Vaticano. Les ha pedido ser agentes de la comunión, capaces no solo de reparar, sino también de romper cuando sea necesario esta lógica estéril de la división y la polarización. Lo está diciendo el Papa León XIV desde el Vaticano. Hay que romper con la polarización, y de alguna manera tiene estos influencers. ¿Por qué? Porque es una manera de ser viral todo esto, el mensaje de la Iglesia, que ha pedido que sea la belleza y la luz de la verdad, algo que aquí en México no estamos viendo. En Roma se gesta la historia de una nueva era de fe. El Papa León XIV se reunió con influencers católicos y misioneros digitales. Casi 1.400 creadores de contenido de 146 países reunidos para celebrar un mundo cada vez más interconectado. León reconoció el poder de las plataformas digitales y aplaudió su uso para propagar el mensaje de esperanza, paz y amor. Today we are in a culture where the technological dimension is present in almost everything, especially as the widespread adoption of artificial intelligence
will mark a new era in the lives of individuals and societies as a whole. Entre los asistentes hubo jóvenes mexicanos que portaron con orgullo la bandera tricolor. Desde el mismo Vaticano, algunos compartieron su emoción. Very excited to see Pope Leo and to grow in my faith as we come here on pilgrimage. Ese encuentro fue solo el preludio, porque más tarde la Plaza de San Pedro se llenó de jóvenes de todo el mundo que celebraron el llamado Jubileo de la Juventud. En total se esperan más de 500,000 peregrinos durante esta semana de celebraciones, para demostrar que la fe allana desde las antiguas basílicas hasta los perfiles de TikTok. Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y la iglesia se tiene que modernizar y qué mejor manera que entender cómo está funcionando el nuevo mundo digital y bueno, enviar el mensaje por ahí, Jorge. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.